Bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. ¿Cómo están mis hermanos? Sonríele a su hermano, dile: Cristo Jesús le ama. Jesús le ama. ¿Cuántos están llenos de gozo? Amén. Cuando adoramos a Dios, cuando entramos en la alabanza, cuando entramos en su presencia, a mí me corre algo. Es un gozo que solamente tú lo recibes cuando te conectas, cuando te metes en la adoración. Sientes un frío, sientes un fuego, algo que te sube y que te baja y que te vuelve a subir. Yo no sé si usted lo siente, pero eso significa que tú abres el corazón para que Dios pueda obrar en ti, para que el Espíritu Santo esté sobre ti, te limpie, te renueve, te dé templanza, te dé fortaleza, te dé dominio propio. Un saludo muy especial a los que están en los medios. Ya les he dicho, las cosas se hacen difíciles en este tiempo para predicar una verdad que necesita esta humanidad, que es conocer al Dios vivo. Hay muchos que no quieren que esta verdad se sepa y nosotros predicamos a través de la internet, a través de Facebook y YouTube, sin ningún interés, sin fines de lucro, solo que este mensaje le llegue a alguien y que pueda conocer a Jesús y que pueda conocer la verdad de que hay que preparar esta vida para la vida venidera. Así que conviértese en un canal de bendición, compártalo, no te cuesta nada, envíalo a alguien y estás haciendo el trabajo del reino. Estás compartiendo la palabra de tu Señor, estás compartiendo la palabra del Dios vivo, la palabra que transforma, renueva, que redarguye, que enseña. Necesitamos hacerlo, necesitamos cambiar este mundo nuevamente, necesitamos y debemos esforzarnos a que entren y a que se vuelvan nuevamente el rostro del hombre al rostro de Dios, y que Dios pueda perdonar el pecado de esta humanidad y de todo lo que se está haciendo. Dios es amor, Dios no es religión, Jesús no es religión, Jesús es amor. Un sacrificio en el amor para que tuviéramos una oportunidad. El tema de hoy se llama el Dios vivo. Esta es la palabra que Dios me da esta noche para usted. Veamos qué nos quiere enseñar Dios, porque Dios siempre quiere enseñarnos a través de su palabra literal, pero por el denuedo del Espíritu, revelada, como se hacía en la iglesia primitiva. Se enseñaba los sábados y se servía el alimento a tiempo. El padre de la casa servía el alimento a tiempo para que la familia estuviese bien, la familia de la fe. Veamos, dice el Dios vivo en el libro de los Hechos capítulo 3, habla de algo muy importante. Pregúntele al que está a su lado: usted ya comenzó su ministerio. Usted ya comenzó su ministerio, usted ya comenzó a predicar lo que ha aprendido de Dios. Usted ha presentado el reino de Cristo a otro. Esto es tremendo. Mire lo que dice: Señor, que no sea yo como hombre, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a tu audiencia, a tu pueblo, a los que te buscan en espíritu y en verdad, y aquellos, Señor, que aún tú esperas para que vengan a ti, Señor. Que esta palabra llegue a ellos y que redarguya sus corazones con prontitud. Estás viniendo, Padre Santo. No dejaremos de predicar la verdad del Evangelio. La iglesia, su base principal y fundamental es que todas las cosas las hagamos en memoria tuya hasta que tú vengas a levantar tu iglesia. El día y la hora no lo sabemos, solo tú lo sabes, pero sabemos que vamos cuesta arriba, que las cosas se ponen más difíciles y que los cumplimientos proféticos han tomado lugar. Falta que venga, Señor. Falta que se cumplan unas cositas que se deben cumplir y estaremos ahí en la gran mesa contigo, Señor, sirviéndonos. Ahora veamos qué dice la palabra. Dice en el libro de los Hechos capítulo 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Escuche esto: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor. ¿Qué hacían? Ministraban al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor?
todo el que se convirtió a Cristo, todo el que recibió a Cristo en su corazón, todo el que sabe que el Dios vivo habita en él y que no está afuera, cuando ministramos, cuando enseñamos, cuando imponemos las manos, cuando intercedemos, ministramos a quien, al Señor. Así que el hombre que haya creído que los dones que le fueron dados son de Él y que todas las cosas que suceden en torno de Él es por Él, está muy equivocado. Cuando ministramos, ministramos al Señor y es la gloria del Señor la que se manifiesta en medio de los hombres. Amén. Para dejarlo claro. Luego dice lo siguiente, versículo, ministrando estos al Señor y ayunando. Imagínense, ministraban al Señor y ayunaban. Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saúl para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Oraron, se prepararon, los ministraron y los enviaron. ¿Cómo? ¿Cómo los mandaron? A hacer la obra de Dios, como misioneros, hacer el trabajo de Jesús, anunciar el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Entonces, ellos, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Esta parte la entendemos. Estaban en la obra del Señor. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, un hombre importante, de prominencia, Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hay quienes quieren oír la palabra de Dios, pero hay otros que les persuaden para que no escuchen la palabra de Dios. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. De verdad, si alguien nos invita, si alguien nos apoya, si alguien nos muestra que debemos oír la palabra de Dios, es porque Dios quiere algo contigo. Pero cuando alguien te aparta del camino de Dios, cuando alguien te saca del camino, cuando alguien te ofrece otras cosas para distraerte, pues obviamente tú te quedas igual. Pero la única palabra que te puede renovar, transformar y elevar de nivel es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que santifica, la que renueva el alma, la mente, y edifica y vivifica el espíritu. Amén. Y está escrito en la palabra. Así que la palabra del hombre nada es, pero la palabra de Dios es santa. Y el evangelio es poder de Dios para transformarlo todo. Amén. Y ya lo vamos a ver qué pasaba acá. Había un hombre que era mago, un falso profeta. Así que los falsos profetas son como los magos. Y hay muchos magos en la iglesia que enseñan colectivamente, que enseñan psicología, que enseñan reflexiones, que enseñan mentalismo, que hablan de positivismo y nada de estas cosas. De esto Dios no habló nada. Y otros son mercaderes, y otros son superhombres, superapóstoles, y tienen los 5 ministerios y hacen todo lo que le roban hasta la gloria a Jesús. Yo soy un inútil siervo nada más, un humilde servidor. Así que el Señor es el que hace, el Señor es el que dice, y mi deber es obedecer su palabra y vivir por ella, guardar mi testimonio. Si yo tengo una identidad con Cristo, lo primero que yo hago es guardar mi testimonio. El diablo anda como león rugiente buscando cómo destruirte, cómo acusarte. Así que si tú le das motivo al enemigo, él te acusará, te acribillará. Por eso es que hay que hacer lo recto, por eso hay que hacer lo justo, por eso hay que dejar que Dios pelee la batalla por ti. Y tú simplemente ampárate en Él, porque si confiaste en Él, realmente si Él es contigo, ¿quién contra ti?
No habrá quien te venza. No habrá quien se levante que el Señor no derribe. Amén, aleluya. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Esto se pone bueno. Dígale al que está a su lado, esto se va a poner bueno. Eso va a poner bueno. Había un mago. Así que todos los que predican cosas que están fuera del contexto bíblico son magos. Adulteran la palabra. Y esto es lamentable. Por eso es que las denominaciones destruyeron la iglesia. La iglesia de Dios es una sola. La iglesia verdadera es aquella la que cree en el Dios vivo. Somos el templo del Dios viviente y el Dios vivo habita en medio de vosotros, dice la palabra, dice Jesús. El reino de los cielos no está afuera, sino está en vosotros. Así que si realmente usted ha conocido y ha tenido un encuentro con el Dios vivo, si tú te has conectado, si te has unificado a Él, entonces la gloria es de Dios. Porque habéis muerto a la carne, habéis muerto a las pasiones, habéis muerto a los sentimientos. Tienes un espíritu templado, un espíritu que soporta, un espíritu que va, un espíritu que lo entrega todo. Un espíritu que lo sufre todo, pues el poder del amor entró en tu vida. Y no hay mayor poder que este, porque nadie podrá quebrarte, porque tu roca fuerte es Jesús, es el Señor. Amén. Él es tu pastor, Él es tu refugio, Él es tu recompensa, Él es tu esperanza, Él es tu anhelo, Él es tu amor, Él es tu gozo, Él es tu alegría. Así que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Gloria a Dios por eso. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 8. Pero le resistía Elimas. Hay muchos Elimas. Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Así que a esto les podemos llamar Elimas, a estos que hacen esto, procurando apartar de la fe al procónsul. Todo es por la fe. ¿Cómo está tu nivel de fe? ¿Cuál es la medida de fe que tú tienes? Entonces aún lo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Escuche, fijando en él los ojos, le puso la mirada, le miró a sus ojos, le habló a su espíritu, porque estaba lleno del Espíritu Santo, y sabía Pablo que era este hombre. Y mira lo que dice la Escritura. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y así hay muchos que no cesan de trastornar el camino recto del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está en contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Pablo sabía quién es el Dios vivo. Pablo estaba unificado al Dios vivo. Pedro estaba unificado al Dios vivo. Y todos los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, entendieron que había que unificarse al Dios vivo. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, hay que unificarse al Dios vivo. Al Dios vivo usted no lo va a encontrar, escuche, en las ofrendas que anda recaudando, ni en los diezmos. Escuche esto. Ni en la idolatría a los pastores que ustedes tantos aman. Ellos no pueden darte la salvación. La mayoría de ellos te conducen al infierno porque ni siquiera ellos mismos conocen el Dios vivo. Y esta palabra es dura, que se levante el diablo si quiere, pero aquí tengo a Jesús que lo derriba. Amén. Esto es tremendo. Si usted no ha entendido que es el Dios vivo, usted no ha entendido que Jesús habita en ti. Usted no ha entendido que el Padre mora en ti. Una vez yo hablé en una de las iglesias que ministraba y sigo ministrando por muchos años a una congregación en ese tiempo bastante grande, y hablé del tabernáculo del Dios viviente, y hablé del Dios vivo que habitaba en el tabernáculo del Dios viviente, y luego hablé de que eres el templo del Dios viviente y que el Dios vivo habitaba en el templo del Dios viviente.
Y cuando dije que ese templo era usted y que era yo, y que por eso éramos la iglesia del Señor, salieron corriendo a consultar a otros pastores. Y esos pastores ni siquiera sabían de la doctrina de la senda antigua. Y le dijeron: sálgase corriendo de ese pastor porque es un hereje. Pero resulta ser que es la palabra misma la que yo enseñaba. Y hasta el día de hoy algunos andan confundidos. Despreciaron el maná por ir a comer un alimento adulterado. Pero usted que está escuchando esta noche, vuélvase a Dios con corazón sincero y permita que sea el Espíritu Santo que te lleve a toda verdad, a toda justicia y te lo revele todo. Amén. Porque su venida está pronta. Y escuche, el tiempo no va a parar ni va a esperar por ti. La hora de sonar el shofar, de que suene la trompeta, se aproxima. Corre por tu salvación. Aviva el fuego del Espíritu. Vive para el Dios vivo. Unifícate con el Dios vivo, que no está afuera sino está en ti. Aleluya, gloria a Dios para los que han entendido esta parte. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y estaba unificado. Bastó solo que le mirase, y con la autoridad que Cristo le había dado, dijo: la mano del Señor está contra ti. ¿Hasta cuándo trastornas el camino del Señor? Y mira cómo termina esta parte. Le dice, y lo repito, versículo 10, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, es aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas. El hombre de Dios tiene poder en su verbo, tiene en el verbo que sale del Espíritu. Y hoy vemos una sociedad que está completamente confundida, que está como la ola del mar. En sus oraciones piden algo a Dios, pero con sus confesiones hacen lo contrario. Y resulta ser que usted no puede hacer esto. Si usted quiere que la manifestación del rema, del verbo de Dios que viene por el Espíritu, tome sustancia y se manifieste, usted tiene que ser absoluto. Usted tiene que ser de un solo pensamiento, de una sola intención, y de haber creído. La fe es la certeza de lo que no se ve. Usted está mirando en lo espiritual. Usted está mirando lo que no ve. Usted está creyendo en lo que va a recibir. Y esto es locura para el mundo. Pero para los hijos de Dios, es la gloria de Dios misma la que se manifiesta. Ahora bien, escuche esto. Tenía esta autoridad. Y es necesario que la iglesia comience a manejar la condición, la autoridad que Cristo le entregó, y que se manifieste el poder de Dios en medio de su pueblo, para que se conviertan, para que se testifique de que Jesús es el Señor. Pero esto lo logramos solamente en fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Es como si usted lo hubiera recibido, aunque no lo vea, aunque digan que estás loco, tú no puedes dudar en tu corazón, porque usted lo recibió del Dios y la promesa está sobre ti, y Dios va a cumplir tu promesa. Amén. Es en la dimensión de la fe que tiene que moverse la palabra. Es en la dimensión de la fe en que se mueve tu oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que en esta hora, todo aquel que tenga un derrame, todo aquel que tenga problemas en sus órganos, creo que, Señor, por tu palabra y por la autoridad que tú das a los hombres tuyos y mujeres tuyas que viven para ti, que están unificados, ordenamos, Señor, que todas estas cosas se consumen en sí mismo y sale por la uretra, por el excretar, se desaparece, Señor, porque tú tienes el poder. El Dios vivo que está en mí también está en aquel, está en el otro y está en aquel que está pidiendo por oración. Padre, ahora mismo fluya la sangre. En la sangre está la vida y en la vida está el Espíritu. Fluye Espíritu Santo, fluye el Espíritu en todo el cuerpo. Activa cada órgano, restáuralo, balánzalo, Señor, conforme al modelo original con que tú creaste a Adán. Y trae sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. He reprendido todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de maldad, todo espíritu de cáncer, todo espíritu de muerte. He reprendido en esta hora en el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Si esta palabra es para ti, recíbela y declárate sano. Y si te declaras sano, no dudes. Simplemente lo has recibido por la fe. Lo has creído. La fe es la certeza de lo que no se ve. Usted no lo ve, pero usted se convence a sí mismo y lo recibe de la mano de Dios. Ahora mire lo que dice. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y esto es lo que tenemos que buscar, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Que hayan señales y prodigios. Y que haya un mover verdadero. Donde el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer cuando nos visita. Que el Señor mismo, haciendo las operaciones, se glorifique a sí mismo. Para confirmar esto, mire esto. Lo que dice en los Hechos capítulo 14, dice lo siguiente. Y preste atención. Si a usted le salieron las cosas mal, si su negocio está yendo mal, si usted tiene problemas, si el mundo se le está viniendo encima, es porque usted perdió la fe. Es porque usted dejó de creer. Es porque usted perdió la convicción. Cuando usted lanza una palabra al aire y se declara que está bien, que está próspero, así van a estar las circunstancias, lo que va a venir a ti. Pero si hoy dices una cosa y mañana dices otra, entonces tendrás problemas porque estás como la ola del mar. Cuando tú declaras que tus caminos son prósperos, que Dios está contigo, que tú estás bajo su abrigo, que tú estás bajo su amparo, que Él es el que te provee, que Él se provee a sí mismo en ti, que tú solamente tienes que ser obediente y diligente, porque Él te dará la fuerza, Él te dará la fortaleza, Él te dará la sabiduría para llegar a aquello. Cuando usted declare con tu palabra, cuando tú clames al cielo con determinación, confiado, tú recibirás de Dios. Porque tu palabra tendrá suficiente fuerza. El rema vendrá del Espíritu y romperá la espesa atmósfera que no deja pasar las oraciones al trono de la gloria de Cristo. Amén. Así que tenemos que ser fuertes en esto. Tenemos que ser determinados, como lo dice la misma palabra. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Yo lo he recibido. La victoria es mía. La sanidad es mía. Mis hijos están bendecidos. Por muy mal que se te esté portando el muchacho, mi hijo es un hombre de éxito que está bendecido y le servirá al Eterno. Tú puedes cambiar las cosas a partir de lo que sale por tus labios. Pero si andas con maldicencia, si andas llamando a tu hijo tarado, si andas hablando lo que no tienes que hablar, estás lanzando escombros con los cuales vas a tropezar tú y van a tropezar los tuyos. Porque lo que tú atas en la tierra se ata en los cielos. Y lo que tú desatas en la tierra es desatado en los cielos. La palabra misma es como el boomerang que va y vuelve a ti. Y si no te apercibes, viene y te golpea a ti mismo. Así que la palabra hay que agarrarla y tenerla sujeta. Y estar entendido de lo que tú hablas. Estar viviendo cada palabra que tú liberas. Para que no tropieces en ella. Este es el poder de la fe. Si eres un hombre santo, que vives en fe, abrirás la boca solamente para bendición. Abrirás la boca solo para santificar. Abrirás la boca solo para edificar. Abrirás la boca para compartir y enseñar a otros. El hombre de Dios lo entendió. Que solamente venimos a servir. Que solamente venimos a que debemos entender que debemos vivir en esa unidad única. Así como Jesús se hizo uno con el Padre, debemos hacernos uno con Él, y eso lo dice Jesús. Ahora miren lo que dice en el capítulo de los Hechos 14. Veíamos a este brujo, veíamos a este mago, y cómo vemos la autoridad que hay en él, y cómo lo miran los ojos en la autoridad, y le habla al Espíritu, lleno del Espíritu Santo, y le dice: la mano de Dios está en contra de ti porque estás haciendo esto. Ahora mismo acontecerá esto sobre ti. Y el hombre quedó ciego. Así que el hombre de Dios no solamente tiene autoridad para sanidad y milagros,
sino también para reprender el pecado. Y debe tener esa autoridad para reprender lo que está mal. Y para también testificar de que hay un Dios vivo que es poderoso y que vive y que la tumba está vacía y que viene por su pueblo, que viene por su iglesia. Esa es la esperanza de los que hemos creído en el unigénito del Hijo de Dios. Ahora mire lo que dice. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre va a haber gente que va a criticar, que va a vituperar. Pero recuérdese que la gloria no es suya, que la gloria es del Señor. Solamente atrévate. Dios tiene el control. Habla de Jesús. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Denuedo es con ciencia, con sabiduría, confiados en el Señor. Primeramente, confiados en el Señor. Mire lo que usted necesita para predicar el Evangelio. Necesita estar confiado en el Señor. Que el Señor es el que va a hacer. Que el Señor es el que te va a respaldar. Que el Señor es el que va a poner la palabra en tu boca. Pastor, ¿cómo hace usted para dar un mensaje diferente toda la semana? Porque estoy confiado en Él. Porque soy como el padre de familia. Para eso me llamó, para alimentar su rebaño, para alimentar su pueblo, para que sirva el alimento a tiempo y usted corrija a tiempo y no se pierda, valga la redundancia. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ve, cuando estamos confiados en Cristo, somos la vasija. Si usted entendió que usted es la vasija y que usted es uno con Él, Él estará haciendo señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Presten atención. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y de Derbe, ciudad de Licaonía, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Escuchen esto. Este es un mensaje profundo. Hay gente que están como este hombre, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Hay gente que aunque tiene pies y camina, están imposibilitados, porque nunca pueden hacer nada, porque no tienen agallas, porque no tienen coraje para atreverse a hacer algo por sí solos. Esas personas están lisiadas espiritualmente. Esas personas tienen problemas en su mente. Pero el Dios vivo que yo conozco puede cambiar las circunstancias. Hay gente que le es difícil alcanzar las cosas. Hay gente que nunca ha logrado nada en su vida. Pero el Dios vivo que yo conocí me permitió alcanzar todas las cosas que anhelaba. Y ahora no puedo vivir sin ese Dios vivo. No puedo vivir sin estar con Él un momento. Ahora mire esto. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿qué necesitaba? Fe. ¿Qué hablamos en el primer versículo? En el capítulo 13, que necesitamos una fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y mire, este hombre dice así, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, solo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Cuántos de ustedes se levantan en pie, saltan y andan a partir de esta hora? Amén. Este es un mensaje muy profundo. ¿Cuántos van a determinar levantarse, dar un salto y caminar y andar confiados en el Señor? Amén. ¿Cuántos se van a atrever a ir una milla más para alcanzar el propósito y no estar frustrado como muchos que no han logrado nada? Este hombre
Entonces la gente, dice la palabra de Dios, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. ¡Qué locura! Estos pensaban que lo que había hecho Pablo y había hecho Bernabé y al ayudante Juan que estaba ahí era por los dioses de ellos. Y veamos qué enseña la palabra después de esto. ¿Qué pasa en ese momento cuando estos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo ven esta situación? Veamos qué dice la palabra. Versículo 14. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Ellos estaban adorando a Júpiter, estaban adorando a Saturno, a Mercurio. Ellos fueron a hacer sacrificios y trajeron guirnaldas porque pensaban que ellos estaban haciendo estas cosas por sus dioses. Y ellos dijeron: mire, nosotros somos igual a ustedes. El poder que tenemos nosotros no viene de nosotros, sino del Dios vivo que mora en nosotros. Amén. El Dios vivo que está en el templo del Dios viviente. Y están ustedes también, pero conviértanse a Él y entonces entenderán lo que nosotros somos. Y esto es lo que le falta a la iglesia entender de este tiempo. Una iglesia raquítica, una iglesia religiosa, una iglesia denominacional, una iglesia en estratagemas de hombres, una iglesia sometida bajo mandamientos de hombres, bajo organizaciones. Y resulta ser que la iglesia del Señor es la iglesia del Dios vivo. Y que todos los hombres son iguales. Y que el poder de Dios va a emerger cuando te hagas uno con el Dios vivo. Así es que funciona esto. Así es que funcionaba la iglesia de la senda antigua. Y yo tengo que traerle esto para contestarle a alguien que está un poco confundido. Pero esta predicación es para mostrarte que era el fundamento de estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Que era lo que ellos manejaban, el poder del Dios vivo, que no estaba afuera, sino que estaba en ellos. Porque todos somos iguales. Solamente arrepiéntate y bautízate en el nombre de Jesucristo para que tus pecados sean perdonados. Y entonces tenga vida, y vida en abundancia, y vida eterna juntamente con Él. Ahora mire lo que sucede con ellos. Cuando estos reprenden a ellos y le dicen que es por el Dios vivo, mire lo que sucede. Versículo Ahí el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. 15. Dice lo siguiente: que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Así que hay pastores y ministros, falsos profetas, elamián, muchos magos que quieren sacrificios y que le hagan ofrendas y que les elogien. Pero la iglesia del Señor no era así. La iglesia del Señor era donde todos teníamos la misma condición, porque no es el hombre el que hacía, es Dios quien hace. Es el Dios vivo que está en nosotros el que hace. Y en esta iglesia afirmamos tu fe en el Dios vivo.
afirmamos la iglesia en la obra inmaculada de Jesús el Señor, en su promesa, en que después de las bodas del Cordero habrá un reino que se establecerá por 1000 años, y solamente vendrán con Jesús los que se hallen inscritos en el libro de la vida, los que sean arrebatados y los que el Señor quiera plantar nuevamente. Así que hay muchos que ya se contaminaron, hay muchos ya que son transgénicos. ¿Quiénes se mantienen original? ¿Quiénes no han adulterado el templo? ¿Quiénes no han adulterado su alma? ¿Quiénes han vivificado el espíritu? Solo los que hacen obediencia y guardan la palabra del Maestro. Ahora mire esto, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Porque les dijo que era igual a ellos y que lo que hacía lo hacía por el Dios vivo que estaba en él. Pero aún así trajeron sacrificios y ofrendas para elogiar ¿a quién? A Saturno. ¿Y a quién más? Y a Júpiter, a Mercurio y a Júpiter, Marte, Venus, la luna, el sol, las estrellas. Así que los hombres tienen sus propios dioses. Y así está la humanidad, que ha entregado su alma al mundo. Y solamente queremos que tengan esperanza, que se vuelvan al Dios vivo, al Dios de la luz, al Dios de la verdad. Pero rodeando los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para beber, para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Oiga y preste atención: la fe sin obra es muerta. Usted recibe la palabra, pero si no obra en ella, usted perdió el tiempo. Si usted recibe la palabra y actúa en ella, activa esa palabra, esa fe está en esa palabra, y la palabra misma traerá mucho fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Pero debemos actuar en la fe. El Señor es el que hace, siempre fue el que hizo, desde el principio, como dicen los hermanos apóstoles. Por eso esta prédica se llama el Dios vivo. El Dios vivo que habita en vosotros y que camináis de espalda a Él. Que no habéis dicho como el siervo David: alma mía, bendice a Jehová. Y Señor, ven y camina delante de mí. Sé tú mi guía, sé tú mi pastor. Sé tú mi roca que me da de beber. Sé tú mi sustento, sé tú mis fuerzas. Sé tú, Señor, mi morada. Cuando entendemos esto, sabemos de qué estamos hablando. Entonces el Espíritu mismo intercederá por vosotros y por mí y por todos los que creímos en Jesús. El Dios vivo vendrá y te abrigará. Y si eres temeroso de Él, Él vendrá y peleará por ti. Él acampará a tu alrededor y a los enemigos vencerá y avergonzará. Porque lo que Dios establece para un hombre en la tierra, no hay hombre alguno que lo pueda quitar ni tomar, ni diablo alguno que se manifieste que pueda hurtar o destruir. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. La gente se olvida de que Dios está mirando. La gente se olvida de que Dios ve a través de tus ojos. El Dios vivo está en ti y Él escucha lo que hablas. El Dios vivo está en ti y Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. El Dios vivo sabe lo que sale por tu boca. Si es en el amor, o si es en tus vanidades, o en tu desprecio, o en tu hipocresía, que es lo que contamina al hombre.
Es tremendo, nadie va a escapar. El libro de las memorias está allí. Y en él están todos los que piensan y habitan bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. En ese libro están los que confiesan el nombre del Señor y le aman. También está el libro de las obras. En ese libro está escrito todo aquello que hiciste. Si fuiste hurtador, si violaste, si dañaste la mente de otro, si expropiaste, si eres codicioso, avaro, si guardaste la voluntad del Padre, si juraste en vano, si honraste a tu padre y a tu madre, si andas creyendo en imágenes y en sacrificios como hicieron estos, desecharon al Dios vivo, apedrearon a aquel que tuvo el coraje y la gallardía de decirles una gran verdad que la humanidad hasta el día de hoy desprecia. Jesús vino a hablarnos de que somos el templo del Dios viviente, del Dios vivo, el que está en cada uno de nosotros. Jesús es el Señor mismo. Porque no había hombre que enseñara esto. Muchos maestros, pero todos están durmiendo. Solo uno venció la muerte. Solo uno está en el trono de gloria. Solo uno recibió la potestad en los cielos. Escuchen, en la tierra y en las profundidades. Tiene la llave de la vida y de la muerte. A quien Él quiere da la vida y a quien Él quiere la quita. A quien Él quiera extiende el tiempo, pero todo está en su perfecta voluntad. Y cuando el hombre obra en sus caminos, Dios mira lo que el hombre obra. Y las circunstancias que se presentan en tu vida es para Dios probarte, para que aprendas de tus propios errores, de tus propios escombros que lanzaste. Así que sin Dios no somos nada. Sin Dios estamos perdidos. Sin el Dios vivo estás perdido. Estás perdida. Comparta este mensaje que va a ser de edificación para muchos. Y mire lo que dice la palabra. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La fe es lo que agrada a Dios. Si usted va a decir que va a hacer algo, hágalo. No quiebre la palabra porque quiebra la fe. Cuando te comprometas, cumpla. Haz lo que tienes que hacer. Porque esto es vivir en justicia. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo acabo de explicarlo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay que ayunar y orar. Hay que orar por aquellos hombres que están listos, que son idóneos, para que hagan la obra de Dios. Es el deber de todos los que vinieron a esta ciudadanía celestial. Es Dios quien va a hacer el pastorado, el evangelismo, la maestría, hoy la profecía, todos estos ministerios son solo ministerios, son dones ministeriales. Pero muchos se creyeron ser algo con esto, y resulta ser que es el Dios viviente que está en cada uno de nosotros. Bueno es el Señor. Amén. Una honra grande para el Señor. Vamos a aplaudir al Señor. Alaba. Bueno es el Señor, que nos aclara y nos muestra dónde están las cosas. El libro de los Hechos nos muestra claramente cómo es la iglesia de la senda antigua. No era la iglesia religiosa, no era una iglesia fanática, era una iglesia que se movía en el amor. Lo que importaba a los discípulos era que las personas se arrepintiesen y se convirtiesen al Dios vivo que no está afuera, que no está en una imagen, que no está
en la tradición que te enseñaron tus padres, en las religiosidades que te enseñaron. El Dios vivo está en vosotros. Pide al Dios vivo que venga a sentarse contigo a la mesa y que te muestre los caminos verdaderos de su gloria. Que cambie tus pensamientos por sus pensamientos, porque los pensamientos de Él son más grandes que los pensamientos de los hombres. Para que tu vida prospere, para que tu vida cambie. Padre, te damos honra, gloria y gracia. Bendecimos la vida de los que están acá presentes y de todos los que están en los medios. En el nombre poderoso de Jesús. Tengan ustedes una semana ricamente bendecida, próspera. Confiese con su boca, con determinación, creyendo en fe, que todas las cosas le van a salir bien, que vas a prosperar y que Dios va a añadir todo lo que está haciendo falta a su vida. A Dios no le gustan los flojos, a Dios le gustan los diligentes, le gustan los que trabajan, que ganan el pan con el sudor de su frente y tienen para sí, para los suyos y para compartir. Esta es la iglesia primitiva, esta es la iglesia de la senda antigua, la iglesia que se mueve en el amor, en la unidad del Espíritu y cree en el Dios vivo. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, dijo Jesús. Se les quiere un montón. Sonríele a su hermano y dile: Cristo Jesús está viniendo. Cristo espera por ti. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.